Bueno, gracias a todos por el recibimiento. Nuevamente, gracias a Aida por la invitación. Estamos cerca del almuerzo, así que vamos a hacer una presentación corta. Un poco la idea de la presentación va a bucear y pivotear sobre todos los temas que se han tratado durante el día de ayer y gran parte de lo que vimos hoy. Así que un poco voy a tratar de pasarlo rápido e ir a los temas que pensamos más elementales. Primero, creo que aquí todos coincidimos y hubo una coincidencia con respecto a cuál es el problema que tiene el empleo en la Argentina. Se decía, desde el año 2011 Argentina no genera empleo. De cada 10 personas que entraron al mercado de trabajo, solo 2 consiguieron trabajo formal. El resto consiguió trabajo en relaciones más precarias, independientes, autónomos, o muchos en gran parte fueron al mercado informal. Digo, tenemos un grave problema en lo que es eso. Fíjense, tenemos asalariados formales que en parte también están incluyendo al empleo público, casi 8 millones, 6 millones son del sector privado y tenemos casi 4,5 millones de trabajadores informales. Un trabajador informal es un trabajador que no tiene derechos directamente, es decir, hay que ponerlo en esos temas y claramente la contracara de un sector, un mercado de trabajo con estos, con estos números, es la contracara que vemos en un sistema previsional que tiene fallas en términos de financiamiento o en términos de cobertura, pero también es la contracara que tenemos si estamos viendo de la pobreza. Digo, tener 4 millones de trabajadores informales sin ningún tipo de derecho es lo que nos está generando un piso de informalidad que a pesar de las décadas de alguna manera no podemos enfrentar. Entonces, lo que tenemos que mirar y lo que tenemos que entender es por qué el empleo privado no crece o por qué a pesar de las décadas y con ciclos de crecimiento de altas tasas de expansión no hemos podido generar empleo formal de calidad en forma sustentable que de alguna manera también genere un impacto aquí. Cuando nosotros miramos tenemos una gran cantidad de inactivos. Hay por lo menos en este rubro casi 8 millones de personas que podrían volcarse al mercado laboral, de las cuales gran parte de las que no se vuelcan al mercado laboral, el 70% de los que hoy son inactivos en edad de trabajar son mujeres. Recién hablábamos de la agenda de mujeres, tenemos que buscar formas para que puedan incorporarse, pero no solo tiene que ver con la ganancia de derechos o todas las reformas que podemos llegar a hacer en términos legislativos y adecuar la normativa. También tenemos que ver cuáles son los criterios y por qué tienen problemas de empleabilidad dentro de lo que es. Miremos los sindicatos también, porque sin idea vimos cómo es. En los sindicatos hay pocas mujeres en la conducción, así que ahí me parece que también van a tener que hacer un esfuerzo. Pero si solo nos quedamos con esta foto y vemos la película, también a veces nos podemos equivocar, porque lo que vamos a tratar de mirar es, tenemos un problema en el mercado laboral y tenemos o podemos tener la tentación de caer en medidas generalistas o facilistas. Y el término reforma laboral es un cliché. Digo, porque en ese tema de reforma laboral pensamos que decimos mucho, pero no estamos diciendo nada. Porque muchas veces hemos intentado aplicar reformas, pero esas reformas no cambian esta realidad. ¿Por qué? Porque en parte lo planteó Eduardo hace un rato cuando hizo la presentación. Cuando miramos el mercado laboral argentino, está totalmente fragmentado. Digo, el mercado laboral son 3 mercados en sí mismos que podían, entre comillas, representar 3 Argentinas distintas. Por un lado tenemos un mercado muy dinámico. Yo diría que ese mercado casi se autorregula, tiene altísimos niveles de escolaridad en la población económicamente activa. Ahí no hay problemas de informalidad, ahí no tenemos problemas de desocupación. La desocupación está muy por debajo del promedio del nivel nacional. Sí empieza a haber una brecha en términos de capacidades, pero que en la necesidad de encontrar mano de obra calificada para cubrir algunos puestos de trabajo que no se requieren, brecha en los temas gerenciales que podría potenciar el uso de las propias empresas. Empezamos a mirar ahí la velocidad con la cual le queremos de alguna manera trabajar sobre los trabajadores para adecuarlos a los cambios tecnológicos en donde más repercute. Este es un mundo donde las empresas son muy competitivas y donde a pesar del marco regulatorio que muchos piensan o pensamos que está obsoleto y que muchas veces es muy rígido, generan empresas de muchísima dinámica y mucha expansión. Aquellas que están vinculadas con la exportación, aquellas de ventajas competitivas o el caso de Toyota, por ejemplo, que con el mismo marco laboral
pudo hacer un acuerdo que le permita tener de alguna manera una gran competitividad. Siempre la pregunta que me voy a hacer con respecto al caso de Toyota es cómo hizo Herrero para tenerlo 12 horas en un avión al gordo Piñanelli que no fume, ¿no? Digo, eso creo que es el principal tema de éxito que pudo haber tenido. Después tenemos un mercado de trabajo que es un mercado de trabajo más tradicional. Yo diría que es un mercado de trabajo que está estancado, quizás uno podría verlo. Porque por un lado lo que tenemos es, empezamos a ver los problemas de la informalidad, ahí tenemos un aumento fuerte de la informalidad, empieza a haber problemas en las condiciones de trabajo, hay mucho desempleo, pero en especial en el desempleo joven y de jóvenes. En ese segmento el desempleo está por debajo todavía del promedio o igual al promedio, pero no es el principal problema. El principal problema es la informalidad, porque ahí sí vemos digamos, los problemas grandes de falta de consecución de trabajo formal. Todas las rigideces, las trabas que después vamos a ver, son las que generan que las empresas contraten más en el mundo informal que en el mundo formal. Y ahí las brechas de capacitación empiezan también a ser un problema, no solo para adecuarse a lo que son las dinámicas del cambio tecnológico, sino para adecuarse a las propias formas de producción que tenemos en la actualidad, porque el sistema educativo no termina de alguna manera de generar las diferentes capacidades como para poder hacer. Los temas de formación profesional en este segmento empieza a ser importante. Y después tenemos el mercado de trabajo, que es el mercado de trabajo más rezagado, donde está el 50% de la población únicamente activa. Todos los temas de informalidad y la totalidad del desempleo golpean este sector. Los sectores de más baja productividad están dentro de este segmento. Ahí tenemos las industrias más mercado internistas o mercado interno que han tenido los sectores o tienen los sectores de más baja productividad. En general el 50% de los trabajadores ahí es informal y tenemos lo que la OIT denomina los salarios de pobreza. Gente que está trabajada en términos formales pero cobra menos que la canasta básica alimentaria. Entonces acá tenemos un grave problema de capacidades, digo, de brechas de capacidades, no solo con respecto a la técnica, sino con respecto a todas esas habilidades socioculturales que hacen que la gente pueda tener un grado de empleabilidad. La tabla de salvación de gran parte de esta gente son los programas sociales, para que puedan mantener un nivel de subsistencia, pero por cómo es el formato les impide que puedan acceder a condiciones de empleabilidad que aún con la economía creciendo y traccionando puedan formar parte de la masa laboral. Entonces, creo que acá es donde tenemos que tener nuestro mayor desafío en términos de cómo tenemos una mirada de políticas que vayan a cada uno de estos segmentos como para poder generar lo que todos queremos, que es una Argentina mucho más inclusiva desde el punto de vista y en materia de empleo. Y acá tenemos muchas oportunidades porque tenemos que trabajar junto con los sindicatos y las empresas para mirar los temas de capacitación, pero también tenemos sectores en los cuales podemos tener muchas oportunidades de empleabilidad que atraviesan los distintos sectores y son los que nos van a generar esa fuente. Pero como ese mercado está segmentado, la problemática para poder resolverlo también es compleja y requiere de una mirada integral. Y requiere una mirada no solo desde el lado de la oferta, que tiene que ver con cómo formamos los trabajadores. Así lo planteó el panel anterior, Eduardo fue muy claro, de todo lo que tenemos que hacer para poder buscar esas habilidades, capacidades, adecuarlos, y en especial aquellos que salen del mercado laboral en edad adulta y que no tienen procesos de formación en la escuela y tenemos que volver a recapacitarlos. Eso tiene que ver con los temas de la oferta y ahí trabajar con los sindicatos, con los institutos de formación. Hay muy buenos, te olvidaste de nombrar a la UOM, que tiene uno de los mejores también sindicatos para verlo, pero también tenemos que trabajar sobre la demanda laboral y ahí tiene que ver con todas las rigideces que la estructura económica genera. Acá es donde las empresas tienen problemas de empleabilidad. En algunos casos los problemas de empleabilidad se los dan los marcos regulatorios, la incertidumbre del marco regulatorio para poder tomar un personal por los costos asociados al despido o algún tipo de restricciones que pueda tener la empresa. Pero acá tenemos que mejorar todo lo que hace, en especial, los criterios de subsistencia, en especial para las empresas PYME, que son las que generan
todos los años más del 50% del nuevo empleo que se genera en la Argentina. Las grandes en general generan empleo de capacidad formal, de altos salarios, pero menor en cantidad. Los que son grandes generadores de empleo son las pymes. Y ahí la inestabilidad macroeconómica, las cuestiones que hacen a la burocracia, a las barreras que ponen los sectores públicos en términos de regulaciones, más la presión tributaria afecta fuertemente. Podemos también poner el universo financiero, que de alguna manera restringe su creación. Pero trabajando sobre una agenda de oferta laboral y demanda laboral, no podemos dejar de lado el marco regulatorio. Un marco regulatorio que nos obliga a repensar todo lo que tiene que ver con el marco normativo en Argentina. Insisto, no es una reforma, no es el concepto de reforma laboral que de nuevo tiende a ser un cliché que cada uno le pone lo que quiere escuchar o le pone lo que quiere pensar con respecto a eso. Lo que tenemos que ver es cómo son las cuestiones que hacen que tengamos un marco regulatorio mucho más ágil, que tenga la velocidad y flexibilidad suficiente para adecuarse a los cambios tecnológicos que están viniendo y a la aparición de las nuevas economías de plataforma, pero también que resuelva los problemas de macheo entre la oferta y la demanda laboral. Como es un problema integral, tenemos que tener soluciones integrales. Nosotros, desde que asumimos en el gobierno, estamos trabajando en los distintos campos, ¿no? Que tienden desde la ley PYME, ley de financiamiento productivo, el programa de infraestructura para mejorar la productividad del interior. Digo, todas estas cuestiones van atendiendo distintos campos. Atienden los campos que hacen a la mejora de las empresas como para poder crecer, para poder tener menos restricciones, para poder de alguna manera aumentar su demanda de empleo. Por otro lado, trabajamos en los temas que hacen a la formación profesional, tratando de mejorar los programas de empleo vigentes y que tengan una conectividad distinta con los programas de asistencia social que están en el Ministerio de Desarrollo. Trabajamos en términos de normativa, la CRT, el SECLO, que fueron sistemas que permitieron empezar a bajar la litigiosidad, de alguna manera mejorar los costos de las empresas. Pero claramente acá hay mucho para avanzar. Ahora, todo este avance que tenemos que hacerlo, como todos también dijeron, en el marco del diálogo y del consenso entre los sectores sindicales, los sectores empresariales y básicamente el sector público. Uno de los instrumentos que utilizamos fue las mesas sectoriales. Digo, todos ustedes, la mayoría, han participado en las mesas, que era la manera de tender el puente entre que las reformas estructurales estaban dando resultado, sentarnos en una mesa, el sector público con todas sus variantes, sindicatos, empresarios, y ver cuáles eran las cuestiones que impedían la mejora de la competitividad. Esas cuestiones en algunos casos eran trabas del propio Estado, provincial, nacional, pero en muchos casos eran temas que tenían que ver con los temas laborales. En algunos tuvimos un éxito rotundo. El caso de Vaca Muerta creo que está en boca de todos, de cómo se consiguió. Gastón estuvo también y participó en esas discusiones y consiguió un gran acuerdo. En otros no hemos avanzado mucho, muchas veces por esas cuestiones que quizás Javier decía que es un tema de egos, pero el no escucharnos, el tener barreras ideológicas hizo que en muchas de las mesas, ya sea por culpa de los sindicatos o por culpa de las cámaras empresariales, no pudimos avanzar de todo. ¿Qué hicimos este año? A partir de las recomendaciones de la OIT, creamos la Comisión del Diálogo Social. Ese es un ámbito tripartito, las tres centrales obreras, las cámaras empresariales, el sector público y coordina la OIT. Y empezamos a discutir cuestiones que hacen al marco normativo que pueden agilizar las relaciones laborales. Yo la verdad que lamento cuando Gerardo habla y ningunea a la comisión diciendo, bueno, porque lo decidió un ministro no tiene la fuerza necesaria. Al contrario, la fuerza se la damos nosotros cada vez que participamos. Ahora, si cada vez que llamamos a reuniones no vienen porque tienen temas más importantes de hacer, díganme en Argentina cuál es el tema más importante que mejorar el empleo para nuestra población. Creo que es este. Entonces, las comisiones son importantes en la medida que nosotros le damos importancia y le damos contenido. Si no, son clichés. Pacto social, reforma laboral, son todos clichés que sirven para pasar el momento, pero no solucionan los problemas de la gente. Entonces, acá vamos a trabajar mucho y vamos a seguir utilizando esta comisión como un instrumento para poder avanzar. También estamos pensando en el futuro. Tenemos una agenda de desarrollo que tiene que complementar. Mucho hicimos, mucho nos queda por hacer, mucho trabajo por hacer en los distintos ámbitos de integración.
en términos de trabajar sobre las empresas. Presentamos la nueva ley PYME, que es una reforma tributaria específica para las empresas, para que puedan crecer sin quedarse en esa situación de enanismo fiscal, simplifica mucho la vida. La ley de promoción de inversiones, eso es claramente un incentivo para poder capturar muchas de las inversiones que nos dijeron que querían hacer y que nunca se pudieron hacer. Eso quizás va más para el primer segmento del mercado que vimos antes. La ley PYME claramente va para el segundo segmento, para darle más libertad y más flexibilidad a las empresas PYME para avanzar. Y la ley de promoción de empleo, que lo quisimos hacer este año, lamentablemente no tuvimos consenso, que es en el primer año que no se paguen aportes patronales para fomentar la empleabilidad y en el segundo año solo el 50%. Y en el caso del empleo joven, que es donde tenemos los índices de desempleo que duplican los índices de desempleo promedio, poder tener un régimen permanente que a los jóvenes que se contrate por primera vez, el primer año no se paga ningún aporte patronal, el segundo año el 75% no se paga y el tercer año no se paga el 50% y ahí el régimen funciona. O sea que tenemos una agenda, estas son medidas que se anunciaron la semana pasada, las estamos mandando a la legislatura, tenemos que avanzar en eso, pero donde tenemos mucho para trabajar, y ahí sí es donde tenemos que dar el consenso, es lo que hace a modernización laboral. Esto no puede ser una decisión del gobierno, tiene que ser una decisión que surja del consenso. Y acá acelero un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar entre este macheo de la oferta y la demanda, poder mejorar el marco laboral? Tenemos que trabajar, por un lado, en la actualización de normas. Tenemos leyes y convenios colectivos que son obsoletos, son de la década del 70, y no está mal que sean del 70, el problema es que la vida evolucionó, las normas técnicas cambiaron, la tecnología cambió. Recién decían que se hablaba de la máquina de escribir, tenemos 1000 ejemplos. El convenio de la televisión argentina paga un plus por aquellos que trabajan para la pantalla incolor. Creo que ahora hay que pagarles para aquellos que trabajan en la pantalla blanco y negro, creo que lo siguen pagando todavía. Entonces creo que hay muchísimo para revisar en esos convenios. Y los convenios deben ser seres vivos, no es un concepto estático, no necesitamos cambiar la ley para actualizar los convenios. Ahora, lo que tenemos que tener es voluntad de actualización. Hay muchos convenios que por el concepto de ultraactividad no se sienta nadie a modificarlo. ¿Por qué? Porque tienen metido adentro contribuciones, por ejemplo, hay convenios que tienen durante años en segmentos o en sectores donde la edad promedio es 35 años, pagos por sepelio del trabajador del 3%. Eso, muchachos, es un curro. Entonces, lo que hay que sentarse es a discutirlo. Ahora, discutirlo implica también discutir cómo se ha cambiado y cómo han visto o cómo han variado esas tecnologías. Y la culpa no es de los sindicatos muchas veces que no se sientan. La culpa es también de las cámaras empresariales que los representan a ustedes, que están asociados con esos curros de las contribuciones. Entonces creo que ahí hay mucho para avanzar siempre y cuando haya voluntad por parte de los distintos actores, ¿no? Tenemos que trabajar con eso. Se hablaba recién de las economías de plataforma. Tenemos que tener nuevas formas que tipifiquen a los nuevos trabajadores. Tenemos el trabajador vinculado dependiente y tenemos el autónomo. Y en el medio no tenemos nada. Las economías de plataforma aparecieron ahora, pero ¿cuántos de nosotros contratan carpinteros, electricistas, gasistas que lo hacen en forma independiente y están también en esa nube en las cuales no tienen derechos para refugiarse? Tenemos que crear nuevas categorías. La Comisión del Diálogo puede servir. Trabajador independiente, económicamente vinculado. Esta fue una solución a la española que no sirvió, ya termino, que no sirvió para los temas de plataformas, pero que pueden evolucionar. Tenemos que discutir una categoría nueva para trabajadores de plataforma. Todo el marco normativo nuestro está hecho pensando en la estabilidad del trabajo. Hoy, hace unos años, o los que tenemos más de 50 años, solo tuvimos 2 a 3 empleos en nuestra vida. Hoy los chicos que están entrando al mercado laboral van a tener por lo menos 12 puestos de trabajo. Buscan mucho más la libertad de acción, la flexibilidad para estipular sus horas, que la rigidez de los marcos laborales. Nuestros marcos laborales son rígidos porque miran un mundo del trabajo que está cambiando y está cambiando en forma muy dinámica. Por otro lado, tenemos que ir a la menor litigiosidad, y esto es desarmar la industria del juicio.
Nosotros creamos en los últimos 20 años un sistema de protección para no tener trabajo informal, tenemos más trabajo informal que hace 20 años y generamos un curro que se lo reparte entre los abogados laboralistas y los jueces. Digo, entonces, y eso lo terminan pagando las empresas. Y eso lo terminan pagando las empresas y lo terminan pagando los trabajadores, porque cuando la empresa quiebra, los trabajadores se quedan en la calle. El empresario se puede reciclar, el trabajador le cuesta mucho más para hacerlo. Pero acá tenemos que tenerlo, y en especial son las pymes las que sufren. Y no solo sufren porque quiebran, sufren porque después no contratan, por la incertidumbre de no saber si van a poder hacer frente al juicio. Hay 1000 ejemplos todos los días para verlo y todos nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando nos referimos a esto. Y temas que hacen a la solidaridad, tenemos que revisar ese concepto, en especial para los temas grandes. Otro lo que tenemos que avanzar es, tenemos que mejorar nuestro sistema de formación profesional. Y ahí el Estado gasta mucho y mal, ha gastado mucho y ha gastado mal. Tenemos que revisar, tener una agencia que pueda calificar a los distintos operadores. No es lo mismo los centros de capacitación de la UOM, de SMATA, de UOCRA, que de muchos centros que eran fundaciones que lo único que servían era para licuar los fondos que ponía el gobierno nacional o las empresas para poder capacitar. Entonces tenemos que tener un buen sistema de formadores y tenemos que generar un sistema de formación, yo diría casi ir a buscarlo a la casa, a todos esos de la Argentina rezagada a los cuales tenemos que mejorar la empleabilidad. Tenemos que atar los programas sociales, darle tiempo definido de duración, pero volcarlos en un sistema de profesionalización para cuando termina el programa tengan condiciones de empleabilidad para poder entrar. Para que cuando pregunte Eduardo dentro de 2 años quién contrataría un piquetero, todos levanten la mano y no solamente levanten la mano 3. Así que esto lo estamos también reformando para poder hacer. ¿Qué es lo que nos queda? Y les juro que ya termino. ¿Qué es lo que nos queda como todo? El mundo está avanzando en temas de reforma y ha encontrado soluciones a esta disyuntiva. ¿No? Digo, esta, si quieren, es a veces en este eje es la mirada de la agenda de los sindicatos, la seguridad del trabajador y las regulaciones siempre parece la mayor flexibilidad que es la agenda del empresario. Y eso no es así. Lo que es claro es que en el mercado de trabajo, en los cuales hay temas idiosincráticos, culturales, históricos, no hay recetas a nivel mundial que podamos adaptar. Todo lo que tenemos que hacer es tomar las experiencias que han hecho los escandinavos, que han hecho Alemania, que está haciendo Francia, que hizo España, tomar las mejores prácticas para ver cómo podemos adecuarlo a nuestra realidad. Argentina tiene un sector sindical fuerte, compacto, que sabe negociar y también tiene un sector empresarial dinámico. Por lo tanto, no podemos importar, no hay una receta mágica de cómo hacer estas cosas. Tenemos que aprender lo que hicieron bien, pero adecuarla a lo que son nuestras realidades y a lo que son nuestros límites de política para hacer. Lo que no podemos hacer es no hacer nada y tenemos que cambiar la óptica. El mundo claramente prioriza la protección del trabajador, no la protección del puesto de trabajo. Nuestra legislación cuida el puesto de trabajo. Tenemos que empezar a mirar y a entender que tenemos que cuidar al trabajador. Tenemos que poner en el centro el trabajo decente. Y para eso tenemos que avanzar con una agenda que nos saque de este lugar. Porque si no hacemos nada o seguimos discutiendo cada uno encasillado en su ego, como dijo Javier, en su mirada ideológica, en la protección de su quinta, vamos a seguir conviviendo con estas 3 Argentinas, ¿no? Donde, por un lado, algunos dicen que tenemos una superregulación, pero tenemos 50% de la población que no tiene ningún derecho. Y tenemos un 10% de la población que a lo mejor está de alguna manera regulada. Entonces no es un problema de que tenemos una regulación rígida. En algunos lugares tenemos ausencia de regulación y en otros nos sobra la regulación, de acuerdo al mercado que estemos mirando. Entonces, lo que no podemos hacer es permitir que esto siga sucediendo. No podemos condenar al 50% de los argentinos a que no tenga derechos y que no tenga un trabajo decente. Y tenemos que tener una agenda multidimensional. El Estado tiene que liderar, pero tienen que tener un compromiso fuerte, las cámaras empresariales y los sindicatos. Las cámaras que se sientan a discutir tienen que tener una mirada clara también de lo que quieren hacer. Si no,
¿Saben cómo termina esto? Le piden al Estado que haga el trabajo que ustedes no hacen en sus empresas. Entonces todos tenemos que poner voluntad para poder hacerlo. Y de nuevo, creo que tenemos que trazar una hoja de ruta que nos genere un modelo, como decíamos, a los hechos. Esta es una agenda para empezar a discutir. Tenemos que tener un mercado laboral moderno e inclusivo y tenemos que dejar atrás falsas antinomias. La productividad no es un problema del empresario. La productividad es hablar de trabajo decente, mejorar la productividad de las empresas, mejorar el marco regulatorio, tener marcos que nos contengan, es generar trabajo decente para todos los argentinos y olvidémonos de la realidad tan mala para nosotros de tener un mercado tan fragmentado. Muchísimas gracias.